Salud, desde San Juan, Argentina. Desde el living de mi casa, con los gatos haciendo una cantata para que les dé de comer, les habla el epistemólogo ebrio. En el único podcast que habla, primero, de filosofía de las ciencias y segundo, dura el tiempo justo que tarda en tomarse una pinta. En este episodio tenemos la última parte de nuestro esquema realidad más verdad igual conocimiento. Así que vamos a eso. En el episodio anterior nos quedamos hablando sobre dos teorías de la verdad, la deflacionaria y la inflacionaria. Y nos quedamos en la cuestión sobre las garantías para poder tener un conocimiento certero, o para poder decir que nuestro conocimiento de la verdad es certero. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. La necesidad de conocer parece que es propia de nuestra especie, en tanto que es una importante herramienta de adaptación y supervivencia que permite crear herramientas, realizar planificaciones, prepararse para eventualidades, etcétera, etcétera. Pero esta idea de que el conocimiento es parte de nuestra biología es relativamente nueva, 200 años aproximadamente. Tradicionalmente se ha interpretado que parte de la condición humana es el conocer, que no solo nos separa del resto de las especies, sino que nos coloca en una situación privilegiada. Fuera de estas discusiones de la condición humana y centrándonos únicamente en la materialidad, debemos seguir aquello de lo que los datos empíricos nos ofrecen. Por lo que el problema del conocimiento, lo único que tenemos es en realidad, paradójicamente, nuestro conocimiento. Es decir, la única forma para determinar el problema del conocimiento es lo que tenemos desde nuestro conocimiento. Es decir, usar todo lo que sabemos para descubrir o demostrar cómo y por qué conocemos. Esta es una tarea ciertamente difícil, por lo que antes de comenzarla, muchos se preguntarán, ¿es posible conocer? Y bueno, de nuevo y para tranquilidad de todos ustedes, no se dará el recorrido de 2000 años de la discusión sobre el conocimiento, sino una síntesis de posturas, una caricatura o boceto para entender las nociones actuales del problema. Ahora, no hay que ser muy rápido o avesado para saber que hay dos respuestas posibles ante la pregunta de si es posible conocer. Entonces, ante la pregunta ¿es posible conocer?, tenemos dos respuestas. 1, es posible. 2, no es posible. Entonces, vamos a la primera. ¿Es posible conocer? Esta es la respuesta más común y quizás la que más fructífera ha sido para el desarrollo de la cultura humana, pues las ciencias y las artes han creído esto para hacer todas sus maravillas. Claro que se puede conocer. Este podcast en sí es una defensa de eso. Toda la educación es una representación de ello. La conciencia y la biografía de cada uno de nosotros muestra que aprendemos y modificamos nuestra conducta en base a esos aprendizajes. ¿Qué otra cosa sería eso si no es conocimiento? Ante esta respuesta de si es posible conocer, hay dos tipos de sí es decir, dos sí es posible. Tenemos sí es posible conocer y de forma completa, sí es posible conocer pero de forma incompleta. Vamos al primero. Sí es posible conocer y es un conocimiento completo. Esta ha sido la primera consideración respecto al conocer, que una vez que tenemos al conocimiento no es necesario modificarlo. No es necesario agregarle información o verlo desde otra perspectiva. Esta postura se la tiende a llamar como dogmática, pues el saber certificado no se pone en duda. Claro, ¿quién dudará que 1 más 1 es igual a 2 o que todo lo que sube baja? Es común que este tipo de interpretación de la posibilidad del conocimiento no admita revisiones y reconsideraciones. Lo confirmado se ha confirmado para siempre. Da seguridad en lo que se conoce, pero también no da lugar a que el saber cambie, posiblemente dejando muchos aspectos cognitivos afuera. La otra posibilidad es que sí es posible conocer, pero es un conocimiento incompleto. Esta es la consideración respecto al conocer más común hoy en día. Pues la mayoría de las personas considera que lo que saben no es todo lo que puede saberse sobre ese tema. Se interpreta que siempre se puede profundizar sobre lo que se conoce, ir más allá, encontrar nuevos aspectos, eliminar las ideas que nos sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llama esta postura crítica, pues el saber certificado está dado a una continua revisión. ¿Quién determinó qué es un saber?
cómo fue certificado, en cuál dimensión es saber y en cuáles no, etcétera, etcétera, etcétera. Esta postura no da seguridad ni garantías terminales sobre lo que se sabe, pero sí da siempre un espacio de, a la ignorancia y el cambio, lo que lo hace más abierto a nuevas consideraciones, pero puede ser muchas veces esta apertura algo contraproducente. La segunda respuesta sobre la posible conocimiento es que no es posible. Esta es la consideración respecto al conocer más contraintuitiva que existe, pero también la más difícil de erradicar. Es la postura escéptica, del escéptico, del que no cree, del que pone en duda lo que nosotros consideramos indudable. Esta postura considera que todo lo que llamamos conocimiento no es otra cosa que una creencia o un engaño, quizás una confusión, pero nunca algo certero y probado. No es una postura que se deba desestimar rápidamente, ojo, por dos motivos. Primero, porque los mejores argumentos que se tienen a favor del conocimiento provienen del intento de eliminar al escéptico. Y segundo, porque es una muestra de actitud sana y consciente del humano darle espacio a la perspectiva escéptica. Podemos decir que no es trabajo nuestro demostrar que el conocimiento existe, sino que es el trabajo del escéptico demostrar que el conocimiento no existe. Pero eso sería no entender la labor escéptica, poner interrogante la fortaleza, eficacia y extensión de nuestras concepciones de la realidad, la verdad y en última instancia de nuestro conocimiento. El escéptico pone en duda de si nuestra percepción de la realidad es lo suficientemente fiable como para constituir una idea de lo verdadero y de lo falso. Luego pondrá en duda nuestras definiciones de verdad para saber si son lo suficientemente claras y precisas para constituir un conocimiento certero. Y, finalmente, pondrá en duda de si nuestro conocimiento nos dice realmente algo del mundo en el que vivimos o simplemente dice lo que queremos que el mundo sea. Es una labor filosófica, cognitiva, dar respuesta a estas problemáticas. Ahora bien, así como en el problema de la verdad es importante saber cuál es el mediador para los candidatos de la verdad, en el problema del conocimiento es importante identificar en qué lugar se inicia el conocimiento. Es decir, todo conocer tiene un origen, una puerta de entrada, un comienzo significante que le otorga mayor o menor seguridad o firmeza. Conocer algo, esto es, comprender alguna cosa de manera que se detectan sus cualidades o características más relevantes que se la relacionan de manera estructural, supone necesariamente que se lo conoció. De vuelta, conocer algo es comprender alguna cosa de manera de que se detecten sus cualidades o características más relevantes en relación de una estructura. Y este conocer supone que se ha conocido. En algún momento la cosa conocida era, oh sorpresa, desconocida. Ese cambio de estado, de desconocido a conocido, es producto de un mediador, de un portero, de un espacio abstracto real que ha permitido que identifiquemos y entendamos alguna cosa. Este es el problema del origen del conocimiento. Sé que parece un juego de palabras, pero va de la mano con la confianza que le damos a nuestro conocimiento y al conocimiento de los demás. Mientras más cercano el origen del conocimiento sea eso que se sabe, más confiamos en su propia verdad y realidad. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es el origen del conocimiento? Dos respuestas posibles tenemos. Primero, el origen del conocimiento es algo innato. Aunque la palabra innato pueda resultar extraña, únicamente refiere a que es propio de la naturaleza de uno, que se ha nacido con ello, que es propio de la constitución del individuo. En una palabra, que no se aprende, sino que ya se posee. Esta concepción del origen del conocimiento es probablemente la más antigua. Va de la mano con nociones tipo del alma, del espíritu, vidas pasadas, etc. Pero, y ojo al piojo, también actualmente va de la mano con las ideas de conciencia, de lo emergente o de sistema cognitivo. Básicamente refiere a que el individuo ya tiene o bien todo lo que debe saber, esta es la idea más antigua, por ejemplo el alma es quien sabe todo del universo, o el individuo tiene las estructuras básicas del conocimiento. Esta es una idea más moderna, por ejemplo la mente ya tiene la idea de número o de causa o de efecto. Quizás pueda pensarse que esta concepción del origen del conocimiento hoy está en desuso, pero no es así.
Fuera de las tradiciones que la mantienen, como en algunas religiones, en neurología existen significativos desarrollos que han señalado que nuestros cuerpos forzosamente poseen codificaciones sobre cómo comportarse en el mundo, es decir, que ya saben algo del mundo, mucho antes de que seamos conscientes de ello. No es el lugar para hablar de estas investigaciones, pero bueno, es común hablar de las intuiciones personales, de los sentimientos sobre los eventos o de las comprensiones de las circunstancias que van más allá de los datos que se poseen. Ejemplo directo, huir ante una situación de peligro, por más que no seas consciente. La segunda perspectiva, ¿no?, del origen del conocimiento es que el origen del conocimiento es el aprendizaje. Esta es la concepción que más se ha aprendido, perdón por el chiste fácil, pues es lo que cultural y socialmente se ha mostrado con mayor intensidad, desde las prácticas de escolarización hasta las prácticas de crianza o las prácticas de diálogo, las prácticas de juego, etc. Todas ellas asumen siempre un proceso de aprendizaje, una cuestión de que antes no se sabía algo, pero ahora sí se sabe. Como seguramente les sucede a ustedes con este podcast, antes no sabían estos temas y ahora lo saben, para bien o para mal. La literatura científica sobre esta área es enorme. Estudios psicológicos, cognitivos o neurológicos apuntan de que todo conocimiento, en el grado que sea, es producto de un proceso de aprendizaje, en el que se toman algunas características sueltas primero y luego desde ellas se construyen relaciones que van incorporando todo lo que sea el tema. Esto no quiere decir que primero ves el bigote del gato y que de allí armas al gato, sino que tal vez se toma al gato como una cosa que se mueve, luego como una cosa que se mueve y maulla, y así sucesivamente. Este tema del origen, ¿no?, sea innato o aprendido, tiene muchas vertientes, confluencias y claros oscuros, pero todas las propuestas actuales oscilan entre apoyar más el innatismo o más el aprendizaje. Muchas de las lecturas contemporáneas realizan propuestas complejas con múltiples capas y sistemas donde básicamente comprenden que los humanos poseen una estructura capaz de desarrollar conocimiento consciente, pero que ella misma, la estructura, es inconsciente en su funcionalidad, por más que tenga capacidad de supervivencia o al menos autonomía, y que en la medida en que el individuo desarrolla sus capacidades de sociabilización y verbalización en el medio que sea, habla, escritura, señas, etc., va aprendiendo con mayor precisión y conciencia sobre el mundo que lo rodea. En otras palabras más sencillas, hoy en día la mayoría de las posturas cognitivas asumen que hay algo innato, pero que no se desarrolla completamente si no se aprenden cosas nuevas. Lo curioso de todo esto es que no importa si consideras que el origen del conocimiento es innato o aprendido. Ambas concepciones pueden aceptar una de las dos formas en cómo estamos concibiendo el conocimiento, de forma completa o incompleta. Porque una cosa es decir que el origen del conocimiento es X o Y, y otra cosa es decir cómo es el conocimiento resultante, cómo se ve, cómo se manifiesta, de qué manera se transmite, cómo se comparte o cómo se comunica, cuáles son sus posibilidades de modificación, cuáles son sus posibilidades de transformación o cuáles son sus posibilidades de evolución. En definitiva, estamos ante la pregunta de cómo es el conocimiento. Pues si bien este podcast es claramente abstracto, no por ello debe serlo el conocimiento del que se ocupa. Efectivamente, ¿cuál es la forma de conocimiento? ¿Cómo se nos aparece? ¿Cómo se establece nuestra conciencia? Bueno, eso es lo que vamos a resolver ahora. Palabras muy pomposas. Ante la pregunta de cómo es el conocimiento, tenemos, oh sorpresa, dos tipos de respuestas. Primero, el conocimiento es ideal. Bueno, esta debe ser la respuesta más intuitiva de cómo es el conocimiento. Parece obvio que conocer está en el orden ideal, pues es algo mental, es algo con forma abstracta, enteramente ocupado en lo virtual. Sí, hay objetos que tienen conocimiento como libros o computadoras, pero serían solo soportes o medios por los cuales acceder al conocimiento. La idealidad del conocimiento es una de las concepciones más antiguas del mismo, que poco a poco se lo ha ido bajando a tierra. Inicialmente se puso fuera del mundo, luego se lo puso en el alma y por último actualmente en la mente, esté donde esté la mente. Que el conocimiento sea ideal significa que es algo propio del mundo conceptual, es algo del lenguaje, es algo simbólico, y que luego se lo aplique de manera incompleta sobre los objetos ya es otra cosa.
Entonces, se puede decir el clásico ejemplo, el ejemplo del triángulo. El triángulo es algo enteramente ideal. No existen triángulos andando de forma libre por las calles. Es imposible encontrar el triángulo con su estructura perfecta en el mundo físico, por más que tu pareja te diga que es necesario hacer un triángulo amoroso. No hay triángulos perfectos en el mundo con su simetría en los ángulos y sus líneas rectas. Claramente no. Encontramos cosas que son triangulares, como la porción de las pizzas o algunas relaciones románticas, pero sabemos que la porción de pizza es triangular, pero también sabemos que es una copia barata de la concepción ideal del triángulo que tenemos. La otra forma de entender el conocimiento, la segunda, es que el conocimiento es algo experimental. Esta es, paradójicamente, también la respuesta más intuitiva. Pero bueno, esta respuesta de que el conocimiento es experimental, es como lo más común, proviene de una confusión. Pues, a ver, ¿qué hacemos? Aceptamos que el conocimiento es ideal, en tanto que abstracto, pero también aceptamos que el conocimiento proviene de la experiencia. Pero como vimos anteriormente, una cosa es el origen del conocimiento y otra cosa la forma. Acá estamos hablando de la forma. Entonces, de vuelta, no es la consideración común de que la forma del conocimiento sea la experiencia, la materialidad, lo objetual, lo físico. A ver, aceptamos que de la experiencia venga el conocimiento, pero sospechamos de que alguien que diga que el conocimiento sea en el objeto. Esto es así porque con esta interpretación tememos que se concluya cosas como no solo el libro contiene conocimiento, sino que el libro conoce, lo cual nos parece un sinsentido. Pero por eso era importante aclararlo. No se habla cuando se dice que el conocimiento es experimental, que el libro conoce por poseer conocimiento. Se dice que al final y al cabo somos entidades materiales, biológicamente constituidas, pura química organizada de manera orgánica. Y tengo una llamada por teléfono. Bueno, perdón la demora, llegó el barril de cerveza infaltable. Bueno, lo último que habíamos hablado era que lo que sospechábamos es que no queremos decir que el libro conoce, nos parece un sinsentido. No, nos parece medio extraño hablar de que un libro conoce por poseer conocimientos. Pero la postura de que el conocimiento es experimental parte de que somos entidades materiales. Entonces, todo lo que es nuestro conocimiento se constituye a través de relaciones materiales, de la biología que nos define, de la pura química organizada que tenemos nosotros. Entonces, esta materialidad que nos singulariza se adapta de forma causal o sinérgica o sistemática o emergente o como quiera decirse. Y el conocimiento, por lo tanto, no es algo que existe a nivel de abstracto. Es algo que opera, funciona en una relación constante, biológica, ecológicamente instituida, pura química organizada de manera orgánica. La conciencia misma del individuo, que la representamos como una entidad separada del cuerpo, en realidad no es otra cosa que un comportamiento más de la carne. Así que acá me parece que es necesario un ejemplo y bueno, curiosamente puede quizás resultar algo demasiado abstracto. Pero bueno, a ver. En primer lugar, es necesario entender que esta definición de cómo es el conocimiento prescinde de lo siguiente, de lo abstracto. Acá no hay almas, no hay ideales, no hay trascendencia, todo es material y físico, todo está determinado por las leyes físicas identificadas y configuradas por los átomos. En segundo lugar, la conciencia o la identidad individual es la experiencia de nuestro propio cuerpo, lo que supone que si alguien tuviese nuestro cuerpo, con toda su biografía y demás, tendría nuestra conciencia e identidad. En una palabra, sería nosotros. Sí, como un clon. Perfecto. Dicho eso, vamos con el ejemplo. Piénsese en un insecto, cualesquiera. En mi caso estoy pensando en un escarabajo. Es útil esto porque el insecto no tiene el desarrollo neuronal y nervioso que poseemos los humanos, lo cual lo aleja mucho de lo que consideramos ser capaz de tener conocimiento abstracto. Muy bien. Este insecto, este escarabajo, se aleja del fuego. ¿Por qué lo hace? Bueno, una respuesta que quizá pueda parecer obvia es, bueno, su sistema nervioso, aunque simple, le dicta que debe alejarse de ese fuego, pues atenta contra su integridad física. Pero el escarabajo sabe eso, sabe que el fuego quema. ¿Ha realizado un estudio o ha tenido experiencias con cosas calientes previas que le definen su accionar? Ante la última pregunta, claramente no.
Ante la segunda pregunta de si sabe que fuego quema, parece que el insecto necesitaría el concepto de quemar, lo cual es muy discutible de si un escarabajo tiene o no tiene conceptos. Para la pregunta primera, si sabe eso, parece que por lo menos algo sabe, aunque sea de forma conductual o mecánica o de estímulo-respuesta, es decir, ante este estímulo, qué sé yo, el fuego, se tiene una respuesta, me voy de aquí. Seguramente esto es puramente químico, pero en estos términos es que se habla de que el conocimiento es experimental. Claro que mientras más complejo y amplio es el sistema en donde opera, por ejemplo en un pájaro, o más grande aún nosotros mismos, los homínidos, las redes y los sistemas de respuesta son proporcionalmente más complejos. Sé lo que piensan, pero esto anula la libertad humana, seríamos pura mecánica. Quédense tranquilos que no. Pero bueno, eso es discusión para otro episodio. Si quieren un episodio sobre la posibilidad de una libertad material, avisen. Igual creo que un poco ya se habló cuando hablamos de Dennett. Solo diré que aún en términos materiales, el concepto de libertad es aplicable. Hoy en día, estas son como las dos corrientes que luchan sobre cuál es la forma del conocimiento. ¿El conocimiento es experimental o el conocimiento es innato? Hay propuestas intermedias, pero en muchos aspectos ambas no pueden asociarse, pues la una niega aspectos importantes de la otra. Por un lado, la propuesta ideal del conocimiento se centra en la emergencia del sistema, es decir, lo que surge de la suma de las partes que deja de lado cada uno de los elementos propios. No importa con qué materiales se haya hecho el conocimiento, por ejemplo, los órganos sensibles, como la vista, sino cómo termina siendo. Por ejemplo, el concepto de triángulo pudo obtenerse de, qué sé yo, ver cosas triangulares. En otras palabras, para la propuesta ideal del conocimiento, no importa el material de la casa, sino cómo es la casa. Por otro lado, la propuesta experimental del conocimiento de cuajo niega la existencia de lo ideal. No hay punto de discusión aquí. La idealidad del conocimiento se la considera como pseudocientífica, un sesgo metafísico o un sesgo religioso del cual habría que prescindir, pues entorpece con el desarrollo de la comprensión científica del mundo. Hasta aquí sería el problema del conocimiento en las líneas clásicas que suponen que el conocimiento existe. El conocimiento existe y su origen es innato o es aprendido, sea aprendido o innato, puede ser ideal o experiencial. Pero ahora es necesario detenerse en dos aspectos propios de la concepción del conocimiento como aprendizaje. Bien, olvidemos el tema del conocimiento de origen innato, ocupémonos únicamente del conocimiento como aprendido. No solo porque ha sido la tradición más fructífera y que más ha impactado en la actualidad, sino porque es la que orienta las discusiones contemporáneas sobre la capacidad cognitiva humana, sobre sus posibilidades de desarrollo cognitivo y sobre las interrogantes sobre la pedagogía más eficaz para los individuos. Básicamente, cómo o cuál es la mejor forma de que las personas aprendan algo. ¿No? ¿Nunca han visto así aprender tal cosa en tantos minutos? Bueno, esa supone claramente un concepto de que el conocimiento es aprendido. Cuando hablamos de que el origen del conocimiento es el aprendizaje, estamos obligados a hablar de cómo se aprende, pero también estamos obligados a hablar de cómo justificamos que hemos aprendido. Sabemos muy bien que bajo los estándares socioculturales en los que se desarrolla el mundo del siglo XVIII, no basta con conocer algo, sino que tenés que demostrar que lo sabés. Si no, ¿para qué la escolarización o para qué la profesionalización? Pero estas son discusiones de otra índole que no van a ser abordadas aquí. Podemos discutirlas en otro episodio, de última me avisa. Lo que sí interesa en términos cognitivos es lo que se pregunta anteriormente como cómo se aprende y cómo se justifica. Comencemos con lo primero. Ante la pregunta de cómo se aprende, tenemos, otra vez más, dos respuestas posibles. Mientras yo respondo, mis gatos se pelean entre la escalera, no importa. Dos respuestas posibles. 1. Se aprende mediante un proceso racional. 2. Se aprende mediante una acumulación de experiencias. Vamos con lo primero. Se aprende mediante un proceso racional. La idea de lo que es el humano es un ser racional tiene fácilmente unos 3000 años. Es aquella vieja concepción de que nuestra diferencia con los otros seres vivos es nuestra capacidad de realizar procesos racionales y que estos procesos racionales o recopados nos permiten imaginar, proyectar, interpretar, adivinar, dialogar, etcétera, 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 etcétera.
Consecuencia de esta idea está la noción de que nuestro aprendizaje es un proceso de racionalización de la realidad, de los eventos, de los conceptos. Es decir, el individuo, ¿qué es lo que hace? Va relacionando ideas o nombres, conceptos, imágenes o símbolos hasta definir o determinar algo sobre un tema de manera integral o extensiva. ¿Bien? El aprendizaje es un proceso en donde cada vez más se comprenden nuevos términos, nuevas definiciones o nuevas clases del mundo. Es como un camino que es claramente gradual y que a la vez va extendiendo los horizontes de aplicación. Por ejemplo, primero se comprende que las cosas permanecen, que las cosas no desaparecen porque sí. Luego se aprende que las cosas pueden ser escondidas de nuestras vistas. Y finalmente, nosotros como niños entendemos que si yo cierro mi mano, la pelota no desapareció, está escondida. ¿Bien? Eso es un proceso racional. La segunda perspectiva de que se aprende mediante una acumulación de experiencias parte de lo siguiente. Siempre se ha sabido que el humano experimenta el mundo y tiene distintas percepciones de él, pero las teorías sobre el aprendizaje en términos de lo netamente experimental son bastante modernas, del 1500 después de Cristo en adelante. Esto fue acompañado con el desarrollo de las ciencias modernas y de la medicina moderna cuando se profundizó en la comprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Según esta idea, nuestra mente o nuestra conciencia está más que dispuesta a que se le impriman o se le marquen las experiencias del cuerpo, y en la medida en que se acumulan o se van tomando cualidades repetidas, características comunes, tipologías recurrentes, etc., el trabajo mental simplemente va a ser ordenar estas recurrencias, estas repeticiones, estas comunidades que la experiencia ha otorgado. Por ejemplo, primero se experimenta que este fuego duele, luego se experimenta que este otro fuego duele, y así se crea la idea de que el fuego quema. Tradicionalmente se han opuesto las interpretaciones del aprendizaje en dos corrientes como si estuviesen enemistadas. Una corriente denominada racionalista es la que defiende a muerte que el conocimiento es el resultado de un proceso racional, y otra corriente denominada empírica, por experiencia, y es la que defendería a muerte que el conocimiento es el resultado de una acumulación de experiencias. La revisión histórica en filosofía y en las ciencias demuestra que ni los racionalistas más extremos ni los empiristas más extremos negaban la utilidad y función de su supuesta antípoda. Es decir, los racionalistas reconocían el papel de la experiencia y los empiristas reconocían el papel de la razón. Lo que realmente hacían estos pensadores era primar una postura sobre otra. El racionalista cree que si bien la experiencia es vital para la producción del conocimiento, quien da los términos significativos va a ser la razón. Y del mismo modo el empirista, creía que si bien la razón es vital para la producción del conocimiento, quien da los elementos significativos es la experiencia. En la actualidad, no hay teoría del aprendizaje y no hay teoría del conocimiento que no suponga ambos elementos, aunque claramente con otros nombres un poco más actualizados y adecuados al desarrollo científico. Salud por eso. Ahora sí, queda por último para terminar uno de los problemas más actuales, en el doble sentido. Por un lado porque es relativamente nuevo, apareció más o menos en la década del 40, y por otro lado porque no está para nada resuelto, pues las investigaciones en neurología y psicología cognitiva están totalmente abocados a este dilema en la actualidad. El dilema es cómo justificar al conocimiento. Este problema tiene significancia en nuestra época por cómo se han establecido las formas de interacciones sociales, pues se han ampliado los modos de transmisión de información y de comunicación a niveles y dimensiones que ponen en entredicho cómo probamos tradicionalmente que sabemos algo. Claramente estamos hablando de los nuevos niveles de interacción virtual que en algunos casos apoyan y en otros suplantan los niveles físicos de interacción. Esto puede parecer innecesario, pero la justificación de nuestro saber proviene de cómo demostramos que poseemos la información, de cómo la interpretamos y cómo entendemos sus posibles usos. Luego, si la información aparece de formas distintas a las tradicionales, o si surgen otros modos de codificación, o si surgen otros modos de concepción, forzosamente cambia la manera de demostrar que conocemos o que hemos aprendido algo. Entonces, ante la pregunta
de cómo se justifica nuestro conocimiento, tenemos otra vez y probablemente por última vez dos tipos de respuestas. O el conocimiento se justifica de manera interna o el conocimiento se justifica de manera externa. Primero, el conocimiento se justifica internamente. Nada más problemático que justificar que tenemos razón. Muchas veces utilizamos mecanismos de autoridad, por quiénes somos o por de dónde obtuvimos el conocimiento. Otras veces damos un argumento plausible, es muy probable que sean las cosas que se dicen. Y en cualquier caso, parece que lo que hacemos es mostrar un elemento interno de nuestra mente del cual somos conscientes. Esta postura parte de la noción de que para defender la justificación del conocimiento necesitamos dos elementos importantes. Por un lado, nuestras creencias, en donde tenemos que creer que lo que decimos es verdad. Y por otro lado, de las razones que damos para concluir lo que concluimos o consideramos. Porque vos podés tener información sobre algo y no creerlo. Esa información puede ser verdadera, pero si vos no crees que es verdadero, no estás conociendo. Y si vos no puedes dar los argumentos de por qué crees eso que es verdadero o por qué eso es verdadero, tampoco se puede decir que conoces. Entonces, el internismo supone que la justificación es una labor intelectual, en donde tenemos que mostrarle al otro que nuestras creencias están bien fundadas de forma lógica o bien fundadas de forma experimental. En otras palabras, que lo que creemos que es cierto lo tenemos que demostrar por argumentos medidos y precisos, realizando un ejercicio de persuasión bien intencionado, si quieren, en el que tenemos que demostrar la validez de nuestra conclusión. Yo sé por B y por A. Bien, yo sé cosa, o sea, sé tal cosa por el argumento A y por el argumento B que me permiten concluir que sé tal cosa. Bien. No es un ejercicio de repetición y memoria, bien, aunque pueden usarse algunos de estos elementos, sino que es construir un camino lógico formal en el que C se sigue de B y B se sigue de A, sea A, B y C objeto de los que conocemos, por ejemplo. A ver, sé que el gato es un mamífero porque la forma de tener crías es mediante la gestación interna y que esto tiene una correlación mayormente de que las crías sean alimentadas en sus primeros días de vida mediante la lactancia producida en las mamas. Por eso yo sé que el gato es un mamífero, ¿no? He hecho todo un caminito, C se sigue de B a gato es mamífero porque sale de una gestación interna y mayormente la gestación interna supone la lactación, ¿no? Por mamas. La otra respuesta de que el conocimiento se justifica externamente, tiene una consideración, o mejor, no considera que el sujeto necesita creer que conoce algo para que efectivamente lo conozca. O en todo caso, la creencia de que uno conoce o no conoce es algo que apoya la fiabilidad o credibilidad del conocimiento, pero no lo justifica. O sea, para justificar algo no necesitas creerlo, pues podemos creer que sabemos algo, pero en realidad lo ignoramos. Esta concepción de la justificación se la denomina externista, pues se preocupa por el conjunto de experiencias que tenemos para apoyar una acción, una conducta, un pensamiento, antes que preocuparnos por el conjunto de relaciones lógicas construidas para concluir CX. Mientras que el internismo le preocupa las relaciones que yo puedo creer, tengo este conjunto de datos y los tengo que conectar. El externismo no. El externismo se preocupa por la verdad de lo que se sabe. Si verdaderamente así es el mundo y por ende si estoy justificado en decir que conozco tal o cual cosa. Lo importante del externismo yace en que puede prescindir de la conciencia y se puede extender la justificación del conocimiento a otros seres no humanos, como el caso del insecto que sabe que debe esquivar el fuego. Pues todo está determinado por una cuestión de la conducta ante la experiencia. Si actúo de una forma consecuente a como es el mundo, debo concluir forzosamente que conozco al menos esa parte del mundo. Aquí la memoria, los datos, la biografía, la introspección y todos aquellos elementos mentales que se determinan por la referencia a las experiencias son importantes, pues todos ellos colaboran a fortalecer la justificación de que conocemos algo. Por ejemplo, sé que el fuego quema porque me quemé en el pasado, uso la memoria. Tengo información que señala los daños del calor en mi cuerpo, tengo esos datos. Sé que lo que me daña debo esquivarlo, por la biografía. Por lo que debo concluir que el fuego quema y debo esquivarlo, eso es un trabajo de introspección.
Claramente hay elementos de razonamiento y de creencias, si así lo quieren, pero no son determinantes, solo apoyan a la conclusión de que sé que fuego quema. Podría no hacer toda esta construcción, podría no tener que explicar todo esto y simplemente tener la conducta, simplemente dar un clásico ejemplo de estímulo-respuesta y en tal caso también estaría habilitado para concluir que sé que el fuego quema. Finalmente, como se deja visualizar, el internismo y el externismo no reniegan de los elementos mentales y experimentales del individuo que conoce, solo que priman una característica sobre la otra. La diferencia más fuerte entre ambas es que el internismo parece solamente beneficiar al humano por sobre otros seres vivos, inclinando la conclusión a que solo el humano conoce, lo cual da que sospechar. Mientras que el externismo en este sentido es más amplio. Todos los seres vivos conocen, haciendo que el modo de justificar el conocimiento en cada caso sea distinto. Un insecto justifica en su esquema simple de estímulo-respuesta, el humano puede dar un elemento de apoyo, como la memoria o el razonamiento. Pero el problema del externismo es que en la medida en que el sujeto no puede dar una línea argumental para demostrar que sabe, el conocimiento mismo pierde un poco de fuerza, deja de ser fiable en los términos que estamos nosotros, por lo menos como sociedad, dispuestos a aceptar. Queda para el internismo y el externismo encontrar solución a sus propios dilemas. Y queda para nosotros el final de nuestra ecuación: realidad más verdad igual conocimiento. ¿Y a ustedes qué les ha parecido? ¿Se puede justificar el conocimiento? Pasemos a la última sección. Camarero, una cañita para llevar. Esta famosa sección que no debe ser escuchada por nadie que aprecie su tiempo. De vuelta, la biografía es un conjunto de lecturas que se han ido sintetizando. No sé, ¿qué les recomiendo? Les puedo recomendar el libro de Rorty, El espejo de la naturaleza. ¿Qué les parece? Y nada, gente, tienen que compartirlo porque mucha gente tiene que rendir filosofía y epistemología en estos tiempos y necesita la ayuda de un buen amigo epistemólogo. ¿No es que lo necesitamos todos? Pueden encontrarme por todo su servicio de podcast o de audio que les parezca más cómodo, en las redes sociales, siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.